Bueno, muy buenas tardes. Vamos a continuar trabajando con los Support Vector Machines y vamos a revisar eh, una ideas generales sobre por qué eh, podemos aprender con un aprendizaje de máquina y por qué eso funciona. Entonces, recordemos que en el problema de la Support Vector Machine nosotros teníamos objetos que estaban representados por vectores, llamados vectores de características, que los podíamos ubicar en alguna parte del espacio. El problema de la Supervector Machine consiste en encontrar, por ejemplo, aquí objetos pertenecientes a dos clases, las azules y las verdes, spam y no spam. El problema que se plantea en la Supervector Machine es encontrar una regla. Por ejemplo, eh, esta regla es una regla, una línea que nos dice lo que está a un lado, al lado derecho, por ejemplo, a este lado, pertenece a una clase, lo que está al otro lado pertenece a la otra clase. Y la escogencia de esta línea, de este separador lineal, es el problema que resuelve la Supervector Machine. Entonces, habíamos visto que este problema es común para muchos problemas, el problema de seleccionar cuál es la mejor forma de separar, por ejemplo, dos clases, esta de acá. El problema de seleccionar cuál de esas reglas separa las clases es un problema que se tiene que resolver y ese problema se resuelve en Machine Learning utilizando optimización. Optimización es más que resolver un problema de búsqueda. En este caso, cada una de estas reglas corresponde a un vector de pesos que en últimas nos codifica la inclinación de esta línea. En este caso, puede ser esta, o puede ser esta, o puede ser esta, etcétera. Y el problema es seleccionar entre todas esas. Vemos que aquí hay muchas Ws, cada una correspondiente a una de esas reglas de separación. El problema es seleccionar entre todas estas aquella que tenga o que cumpla con un criterio de optimalidad. La forma en la que nosotros diseñamos la regla para poder seleccionar el mejor modelo, esto lo vamos a llamar un modelo, una de estas selecciones particulares, es lo que conforma un algoritmo de aprendizaje de máquina. En el caso de la Support Vector Machine, este proceso de optimización se hacía encontrando esto de acá es la norma, simplemente es el tamaño de cada uno de estos vectores, encontrando cuál era aquel vector que tuviese la norma mínima. Habíamos discutido que esta norma mínima estaba asociada a un concepto que es fundamental en la Supervector Machine, que es el máximo margen de separación, que es la distancia que separa de manera más grande las dos clases, que es lo que uno intuitivamente quiere hacer cuando resuelve el problema de clasificación. Entonces, esta regla de acá nos estaba diciendo, trate de encontrar aquella dirección que separe más las clases, pero decíamos algo adicional. Decíamos que incluíamos unas restricciones, en particular una restricción que se veía de esta forma. Y esa restricción lo que nos decía era, encuéntreme la dirección, encuéntreme la línea que mejor me separe las dos clases y aparte de eso, que no se, o que trate de no equivocarse o busque cometer el menor número de equivocaciones. Entonces, acá yo tengo una regla que se refiere a cómo estoy separando, que quiero que se separe de la manera más grande posible, con el mayor margen posible de las clases. Y en este lado yo estoy diciendo, y no se equivoque. ¿Listo? Entonces, estas dos ideas también están en muchos algoritmos de aprendizaje. Este es solo uno de las formas de plantear el problema. Y lo que nos bota esto de acá, pues básicamente es unos Ws óptimos. En ese momento debemos considerar un parámetro adicional B óptimo. Este problema de acá está utilizando los ejemplos que están disponibles para resolver el problema, todos estos ejemplos de acá. Pero una vez se resuelve este problema, el problema de búsqueda, el problema de encontrar cuál es este W que cumple con esas restricciones y aparte de eso tiene la norma mínima, nosotros ya encontramos un conjunto de parámetros, es decir, encontramos eh, alguna de estas líneas de acá, supongamos que es esta verdecita de acá, la que tiene el máximo margen de separación,
Y esa línea verde, que tiene unos parámetros W óptimos y unos B óptimos, la vamos a utilizar para poder hacer la predicción. De nuevo, ¿qué era eso de la predicción? La predicción es simplemente necesitamos tomar una decisión de este, por ejemplo, este punto de acá, si está en este lado, en el lado de los azules, o está en el lado de los verdes. Una vez tenemos la regla verde, ya nosotros podemos decidir a cuál de los dos lados está. ¿Cómo lo podemos hacer? Lo podemos hacer simplemente utilizando los valores que encontré antes en el proceso de optimización o también lo llamamos entrenamiento. Entonces, si este nuevo dato tiene unas coordenadas X, por ejemplo, es un vector correspondiente a un email nuevo que me llega, pues simplemente en el caso de la Super Vector Machine, yo hago esta cuenta de acá y miro el signo de esta cuenta de acá. Y si es positivo, lo asigno a una clase y si es negativo, lo asigno a otra. Entonces, una de las ventajas de hacer esto es que ya no necesito los datos. Estos datos ya no los necesito más. Y la predicción es muy sencilla porque simplemente realizar la ponderación de cada una de las entradas por el W correspondiente y restarle el B. Entonces, esto lo que hacemos en esta cajita de acá, que la voy a marcar con 1, ese problema que se está resolviendo ahí, el problema de la búsqueda de SW, es el problema de entrenamiento. Entonces, cuando nos refiramos a entrenamiento, o la fase de entrenamiento en la metodología o en el Machine Learning, el aprendizaje de máquina, nos estamos refiriendo a resolver el problema de encontrar ese mejor modelo dados unos datos de entrenamiento. Y a esta cajita de acá, donde nosotros ya tenemos el modelo y lo que queremos es tomar una decisión, en este caso, de a cuál de las dos clases lo voy a asignar, a esto lo vamos a llamar el test o la prueba, o en inglés, ¿no? Este es el train y aquí es la prueba y este es el test. Entonces, volviendo a nuestro ejemplo prototípico de cómo diseñamos exámenes, aquí nosotros le damos muchos ejemplos de cómo se ven los elementos de las clases, de las dos clases. Y aquí en este punto, precisamente en el entrenamiento, nosotros estamos determinando cuál es el mejor modelo para predecir. Y posteriormente nos hacen un examen, que es esta prueba, y esta prueba, digamos que la pasamos. Si respondemos bien, es decir, si asignamos bien en cuál de las dos categorías está. En el 2 es donde pues está el problema de uso más interesante de estas metodologías, porque si nosotros tenemos buenos modelos, podríamos utilizarlo para tomar todas esas decisiones de las cuales ya hemos hablado. ¿Listo? Entonces, una cuestión que es interesante es, segundo, una cuestión que es interesante es la siguiente. Cuando nosotros, en este caso, estamos determinando una regla de separación, esa regla de separación está partiendo el espacio en el cual estamos representando nuestras entradas en dos. Entonces nosotros tenemos un espacio de representación que es donde viven las X, donde viven todos los posibles, en este caso, emails que nos podrían llegar. Y lo que nosotros hacemos es que pusimos utilizando los datos, construimos un modelo. Ese modelo, pues, discutíamos la vez pasada, nos parte el espacio en dos pedazos, ¿no? Nos parte el espacio, por ejemplo, en un lado, no sé, de los azules y en el otro lado de los verdes, ¿ok? Y esta línea de acá nos está determinando una frontera sobre la cual nosotros tomamos la decisión. Entonces, esta línea de acá, la línea verde, pues nos va a decir, es frontera como en el sentido de lo que entendemos en geografía frontera, ¿no? Lo que esté hacia un lado va a ser de un tipo, va a ser, o sea, un país, y lo que está al otro lado de la frontera va a ser del otro país. Entonces, este objeto de acá también lo vamos a llamar la frontera de decisión. Listo, entonces, en este caso la frontera de decisión en el modelo de Support Vector Machine es una frontera de decisión que para la Support Vector Machine es lineal. Listo, entonces no es el único modelo que utiliza fronteras de decisión lineal. Por ejemplo, el perceptrón también utiliza modelos
fronteras de decisión que son lineales, pero el perceptrón resuelve otro problema diferente en el entrenamiento. Entonces, pues posiblemente le va a dar otra frontera que, si bien es lineal, puede ser diferente, mejor dicho, otra línea diferente. ¿Listo? Entonces, al final discutíamos que pueden haber problemas en los cuales los objetos en el espacio donde estamos representándolos se vea como esto, una clase acá y la otra clase, por ejemplo, acá. Entonces, ¿qué está pasando acá? Por la forma en la que nosotros construimos la representación, algunos ejemplos de una categoría van a quedar rodeados por ejemplos de otra categoría. Esto de acá, eh, pues lógicamente no se puede separar con una línea. No existe una línea que pueda separar los verdes de los azules. Entonces, estos datos no son linealmente separables. Recuerden que al principio dijimos la Supervector Machine asumen que los datos son linealmente separables y todo lo que construimos es asumiendo que los datos son linealmente separables, pero existen problemas, de hecho la mayoría de los problemas en los cuales nosotros trabajamos, los datos con los cuales trabajamos cuando los representamos van a quedar de esta forma, no vamos a poderlos separar con una línea. Entonces, digamos, en este caso, tenemos que construir de alguna manera fronteras de representación que sean mucho más flexibles. Y esta es otra de las características de los métodos de aprendizaje de máquina. Que, por ejemplo, yo puedo construir una frontera como esta que estoy pintando acá, o como esta que voy a pintar acá para hacerla más suavecita, que me distingan entre los dos, ¿no? Y siguen siendo fronteras y hay métodos que nos permiten determinar esas fronteras. Y una vez uno tiene esa frontera, pues puede decir, lo que está dentro de esa frontera es de una clase, lo que está fuera de la frontera es de otra. Y pues obviamente esto se extiende también a casos donde los datos estén en una clase, por ejemplo, acá, y la otra de acá. Estos tampoco son linealmente separables, pero eso no impide pues, que yo pueda construir modelos no basados en esta linealidad necesariamente, modelos que sean capaces de encontrar fronteras de separación no lineales. ¿Listo? Entonces, estas fronteras de separación no lineales tienen sus ventajas. La ventaja más obvia es que pues, nos van a ayudar a clasificar mejor los datos, ¿no? Yo podría intentar clasificar esto con una línea recta, pero voy a cometer muchos errores. Sin embargo, hay algo que es importante destacar acá. Bueno, en cambio, si yo tengo esta frontera de separación, esta frontera de decisión, pues yo puedo tomar mejor la decisión. El problema es que hay un trade-off ahí que a veces no es tan obvio. Cuando yo tengo una línea de estas, una línea para poder explicar la frontera de decisión, esta línea realmente está codificada por, no sé, unos valores dentro del vector W. Entonces, por ejemplo, en el caso de dimensionar esto tendría un W1 correspondiente a un peso para la dimensión 1, a un peso para la dimensión 2 y a un B. ¿Listo? Cada uno de estos valores tiene una relación lineal, con la primera coordenada del problema, con la coordenada x1 del problema, con la coordenada x2 del problema, y de acá con el 1, es un bias, con la constante. El punto es que cuando yo hago la predicción, cuando yo escribo esto de acá, pues yo simplemente estoy diciendo el vector, la coordenada 1, pesa este W1, perdón. La coordenada 1 pesa este W1, la coordenada 2 pesa este W2, y de hecho esos pesos hacen que yo pueda interpretar qué es lo que más importa al momento de tomar la decisión. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si los pesos, cuando nosotros hacemos la predicción, realmente lo que hacemos es W1 por, no sé, X1 más W2 por X2 más un B. Si estos pesos son bajitos, no piensen en el valor absoluto, sino son, digamos, bajitos en valor absoluto, son pequeñitos, pues no van a contribuir mucho a esta suma que está acá. Y si no contribuyen mucho, eso quiere decir que no van a impactar mucho cuando yo esté determinando el signo. En cambio, si los pesos son grandes, sea positivo o sea negativo, eso quiere decir que esa variable, y aquí está el punto importante, importa más para tomar la decisión. Entonces, métodos como las Support Vector Machine lineales le dicen a uno no solamente cuál es la categoría, sino cuando uno entra a estudiar los pesos,
le dicen a uno cuáles de las dimensiones, cuáles de las características que consideramos al principio en el problema son más relevantes para tomar la decisión. Y eso en términos de interpretar los resultados de la toma de decisiones es bien importante y tiene que ver con un área que recientemente se ha empezado a despegar, que es el área de interpretabilidad. El problema cuando yo tengo decisiones no lineales es que es difícil entender eh, cómo es la relación entre las variables para poder explicar la frontera de decisión en el caso no lineal. Porque precisamente como no es lineal, digamos, piénselo como que el espacio está enredado de alguna manera y ver cómo está enredado no es fácil. Entonces, los modelos lineales, la Super Vector Machine lineal, es bastante importante porque aparte de que está pensado bajo una idea muy interesante que es maximizar el margen, esa maximización del margen también lo discutíamos la vez pasada, implica que voy a generalizar más, que voy a poder predecir mejor en datos no observados, de ahorita vamos para allá, pero no solamente eso, sino que también nos va a dar una noción de qué características son más importantes cuando tomamos una decisión. Listo, entonces la idea de que los datos no se van a poder separar en grupos lineales es una idea, digamos, que está en todos lados, pero de nuevo, ese es solo un aditamento más del problema. Listo, entonces, respecto a esta frontera de decisión, pues lo que podemos decir es que cualquier algoritmo eh, construye, cualquier algoritmo en aprendizaje de máquina, ¿no? Cualquier algoritmo en Machine Learning construye un modelo, ya sea de manera explícita como acá o de forma implícita. Cualquier algoritmo en Machine Learning perdón, construye un modelo, ya sea explícitamente o implícitamente. Ya vamos a ver que hay modelos que operan de forma implícita. Por ejemplo, utilizan los datos para poder tomar la decisión, pero igual hay un modelo. De forma explícita, como en el caso de la Super Vector Machine, donde yo tengo un modelo ahí, lo puedo identificar, o de manera implícita, tengo unas reglas para poder tomar la decisión. Por ejemplo, en términos de los datos, como es el caso de los vecinos más cercanos. Y pues ese modelo especifica una frontera de decisión. Especifica una frontera de decisión que ya sabemos qué es. Listo, entonces las fronteras de decisión lo discutíamos acá arriba, este es el espacio donde represento los datos, pueden ser lineales, nos están ayudando a decidir entre este lado de acá y este lado de acá, por ejemplo, o pueden ser de otros tipos. Así, aquí hay una clase y afuera hay otra clase diferente, los elementos que caigan afuera van a, de acuerdo a la frontera de decisión, van a caer en otro lado diferente, o inclusive, si ustedes lo piensan, cuando tenemos condicionales if anidados, lo que tenemos son cosas como estas. Si aquí tenemos una característica y aquí la otra, entonces aquí lo que estoy diciendo es que si la característica está entre esto y esto, y la otra característica está entre esto y esto, por ejemplo, si tengo esas dos condicionales, yo estoy acotando mi frontera de decisión de esta manera. Entonces, por eso es que a veces uno ve y le dicen que simplemente lo que tenemos dentro de Machine Learning son un montón de condicionales. Claro, con muchas condicionales yo puedo aproximar una frontera de decisión arbitraria. ¿Listo? Entonces, la frontera de decisión como concepto es importante porque determina el accuracy, el desempeño en la tarea de clasificación. Digamos eso. La frontera de decisión determina el desempeño. Claro, es en últimas la que hace la tarea del modelo. Eh,
¿cómo podemos medir el desempeño del modelo? Es una pregunta que no nos hemos hecho hasta ahora, hemos hablado varias veces del desempeño. Entonces, hay muchas medidas, muchas formas de medir el desempeño, pero tal vez la más obvia es, yo tengo que medir el desempeño, yo lo voy a medir en datos nuevos, como acá en datos de prueba, y lo que yo quiero es cometer la menor cantidad de errores. Entonces yo puedo, por ejemplo, medir cuántos, de todos los ejemplos que tenía, cuántos clasifiqué con la etiqueta correctamente. Simplemente veámoslo acá. Entonces, supongamos que yo tengo una Super Vector Machine, que es este modelo de acá. Entonces, entonces el asunto aquí es que yo tengo yo tengo nuevos ejemplos, un conjunto de ejemplos. Entonces, por ejemplo, este lado vamos a llamar el verde y este lado llamémoslo el azul. Entonces, spam, no spam, acuérdense. Entonces, por ejemplo, yo ya fijé el modelo y recuerden que la gracia es hacerle un examen ahora. Voy a hacerle un examen para saber qué tan bien aprendió. Entonces, lo que yo puedo hacer es coger algunos ejemplos de verdes y mirar qué tan bien los clasificó. Resulta que algunos de estos verdes podría clasificarlos como azules. Y por otro lado, tengo unos azules y algunos de estos azules podría clasificarlos como verdes. ¿Listo? Entonces, de nuevo hay muchas formas de medir el desempeño, pero aquí uno puede, por ejemplo, decir, bueno, de todos los que usted tenía que clasificar correctamente, puede ponerlo acá, del número de ejemplos que usted tenía que clasificar, sumando rojos y verdes, ¿cuántos ejemplos clasificó correctamente? Entonces, esto es el accuracy, esto se llama la accuracy, y aquí nótese que nosotros estamos contando en cuántos de estos se cometieron errores. Por ejemplo, de todos estos de acá, bueno, en un escenario, digamos que ideal, eh, esto se vería así. Todos los ejemplos azules los clasificó en el lado azul, todos los ejemplos verdes los clasificó en el lado verde. Eso querría decir que el numerador de esta cantidad es igual al denominador, entonces la accuracy es 1. Entonces, cuando él se equivoca completamente, entonces, por ejemplo, si todos los azules los clasifico como verdes y todos los verdes como azules, el accuracy sería el más malo posible. Entonces, el accuracy es interesante porque nos da una medida normalizada del desempeño de nuestro modelo. ¿Listo? Entonces, y es muy fácil de entender, ¿no? Ahí nos está diciendo en últimas cuántos errores cometió. Cuando esto es menor que 1, cuando empieza a cometer errores, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, podría haber, como lo teníamos ahorita, clasificado algunos de los azules como verdes, y eso hace que la accuracy se baje, o algunos de los verdes como azules, y eso hace que se baje aún más. Entonces, el accuracy, digamos, de nuevo es una medida que nos está diciendo, entre todos los ejemplos, cuántos pudo clasificar bien. Pero acá empezamos a notar que estas medidas sirven pueden tener interpretaciones diferentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un escenario como el que les estoy mostrando acá, en este caso nosotros estamos clasificando de manera correcta todos los verdes, pero la mayoría de los errores que cometemos están en los azules. Entonces, el algoritmo clasifica muy bien una clase, pero comete errores en la otra. Eso, por ejemplo, no está capturado por el accuracy. Entonces, dependiendo de lo que uno quiera hacer, si es más importante no cometer errores de clasificación de azules como verdes o no cometer errores de clasificación de verdes como azules, uno puede medir o tener medidas diferentes. ¿Listo? Entonces, sobre las medidas vamos a volver después, pero todas las medidas tienen más o menos la misma idea. Uno trata de caracterizar cuantitativamente cuál fue el desempeño en datos de testing de su modelo, en este caso de la frontera de decisión. ¿Listo? Entonces ya tenemos una primera medida. Insisto en que esta medida sirve para, en este caso, decir en general, todos en la misma bolsa, verdes y azules, cuántos elementos no observados previamente pude clasificar de manera correcta. ¿Listo?
Aquí, claro, hay muchas más medidas, true positive rate, true, true negative rate, etcétera. Después vamos a ver algunas de esas, o ustedes las van a investigar. Eh, pero este es solo uno de los elementos que hay que considerar cuando nosotros hablamos de la frontera de decisión. ¿Por qué? Porque es que cuando esto se lleva a la práctica, no es solamente una cuestión de tener un buen accuracy, de tener un buen desempeño, sino dependiendo de donde yo esté usando mi modelo, ese modelo, por ejemplo, se va a poder tener que usar muchas veces. Entonces, si el cálculo de saber estos puntos, o el cálculo de predecir a cuál de los dos lados está al lado de los verdes o al lado de los azules, si ese cálculo se demora mucho, de pronto el modelo no nos sirve tanto. Entonces, hay otros elementos adicionales que hay que tener en cuenta, y en particular, uno bien importante es el tiempo de predicción. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto tiempo me demoro yo en predecir? Entonces, desde el punto de vista cuantitativo, así se ven las medidas, cuentan esencialmente cuántos errores ha cometido, cuántos errores de qué tipo ha cometido. Esto es para el desempeño del modelo. Pero el desempeño también se puede medir en términos de tiempos, en particular tiempos para realizar la predicción o tiempos para realizar el entrenamiento. Esto también es bien importante porque el entrenamiento, en el caso de la Super Vector Machine, es resolver este problema, que la Super Vector Machine es sencillo, pero en otros modelos de aprendizaje, el problema que se resuelve para esos modelos de aprendizaje puede ser muy complicado desde el punto de vista computacional. Entonces, eso va a implicar tiempos y va a implicar unos costos. Entonces, también vamos a tener que considerar los tiempos de entrenamiento. ¿Listo? Entonces, no es solo una cuestión de que nos prediga bien desde el punto de vista cuantitativo, por ejemplo, desde el punto de vista de la accuracy, sino que para nuestro problema, para lo que estamos intentando resolver nosotros, en donde nosotros potencialmente vamos a utilizar nuestro modelo, el modelo sí se puede usar, por ejemplo, porque el modelo corre rápido o porque el modelo se puede entrenar rápido. Tal es el asunto que en algunos casos, por ejemplo, piensen en Google haciendo predicciones o piensen en un automóvil para hacer predicciones en tiempo real. A veces preferimos modelos no tan precisos, precisos en términos de, por ejemplo, el accuracy, pero sí rápidos para su entrenamiento o rápidos para su predicción. Entonces, ¿cómo saber cuál modelo escoger? Al final siempre va a haber un trade-off, ¿no? Yo no voy a poder tener las dos cosas al mismo tiempo, accuracy y velocidad. Vemos que intuitivamente uno lo alcanza a ver y uno necesita saber hacia dónde inclinar la balanza. También hay que entender que estos problemas de optimización se resuelven en máquinas que generalmente son costosas y eso va a costar dentro del proyecto. ¿Ok? Entonces, ok, listo. Entonces, ahora vamos a pasar a una, pues dejémoslo por ahí y voy a abrir otro video más bien, es más fácil. Gracias.